no Me tienen pasó salida. hace un par de semanas en un lugar donde me ofrecen un vino muy bueno que estaba, ponele a 700 pesos la botella, se clavaron y ahora la estaban ofreciendo a 400. Claro. Y sí, y sí. Ojo, y tampoco estamos hablando de un lugar en especial. Esto es un panorama generalizado Sí, sí, sí. en los restaurantes, ¿no? Es así, sí. Yo sé que pedir cualquier tipo de intervención, obviamente, uno filosóficamente está en contra de eso, pero, digamos, el INAVI, ¿no hace ningún tipo de control de ese tipo de cosas, por ejemplo? ¿O no le corresponde? No le compete. No le compete hacer ese tipo de cosas, no. Está más bien para la calidad, para fomentar las exportaciones. En su momento el precio de la uva no estaba... Sí. ¿Sigue estando...? No, ya se liberó totalmente. Se liberó. Sí. En una época se fijaba el Me acuerdo precio que era de solo la uva y la leche eran los únicos precios que fijaba el Estado. Exactamente. Ya no. No, ya no más. No, porque el tema es que era una medida proteccionista para los viticultores pequeños, porque en Uruguay tenemos unas 200 bodegas aproximadamente y hay más de 2.000 viticultores. Entonces, esos viticultores que no tienen bodega le venden a las bodegas. Entonces, para que no hubiera un abuso en el tema de comercial, se fijaba un precio, pero eso ya no rige más hace tiempo. ¿En qué consiste un salón de vinos? ¿Qué es? Dale vos. Es una gran fiesta, ¿sí? Estrictamente es una degustación, ¿sí? Donde vos vas probando vinos, ¿sí? En diferentes stands, expositores, y lo fundamental es que vos consumidor te encontrás con quien hace ese producto. Entonces, ese contacto es fundamental, ¿sí? Es importantísimo, porque qué mejor que el que lo hace para contarte cómo, ¿sí? Y qué mejor vos, consumidor, hablar con el propio enólogo o el propio bodeguero, ¿sí? Entonces se crea un contacto que es importantísimo, fundamental. Yo diría, perdóname, es parecido a lo que sucede cuando vas a una bodega. Ahí tenés un contacto que te cuentan todo, pero acá tenés un show son 25 bodegas. Sí, ahí arriba. estamos viendo algunas fotos de algunos otros salones de vino, pero por ejemplo, ahí cómo es que se hace. Yo voy recorriendo los stands, corro riesgos severos si voy probando vinos de stand en stand. No sé, pregunto porque yo nunca participé de ninguno. Entonces, ¿cómo hago? ¿Elijo el vino que quiero tomar? ¿Voy? ¿Qué pasa con el tema de la comida? ¿Qué pasa con el tema de estar mezclando bebidas de un stand a otro, tipos diferentes de vino? Bueno, de alguna forma existe un recorrido, ¿sí? Que tratamos como de sugerirlo, ¿sí? Comience por los livianos, los espumosos, blancos, rosados, tintos jóvenes, ¿sí? Y se deja el tinto más estructurado, un reserva, ¿sí? Para el final. Entonces, o sea que el recorrido ya es un aprendizaje. Claro, todo es para aficionados, ¿sí? Y para gente que se va acercando, y vos en una noche tenés una oportunidad de probar muchas cosas, ¿sí? Muchos estilos diferentes de vino. Es clarísimo que no podés probar todos, ¿sí? Claro. Porque son 150 o más. Entonces, y menos ir en auto. Sí, claro. Hacemos un folleto que se entrega antes, ¿sí? Y publicamos en la web el listado de vinos. Entonces uno como que va haciendo su selección, sus preferencias por bodega o curiosidades. El apasionado del vino es un consumidor muy curioso, ¿sí? Claro. Bueno, ¿qué hay nuevo, sí? O qué hay muy antiguo que puede ser un tanat de colección, ¿sí? Entonces, como que cada uno llega de alguna forma con una cierta el listado
de lo que va a probar. Una información previa. Exacto. Ahora que dije lo del auto, Edison, hablando con la gente del... Eduardo, no sé por qué. Edison es el colega del periodista. Eduardo, claro que sí. Disculpame. no, nada. Eduardo, el que dije lo del auto, el hecho de los controles de alcoholemia. El INAVI, Sí. he escuchado mucho a su presidente y a Estela de Frutos, ha venido manejando mucho el concepto del vino como alimento. Sin embargo, también hoy hay una comisión a nivel de presidencia donde se viene trabajando mucho el tema de los controles, por el Sí. tema de la venta de alcohol, etcétera, etcétera. ¿Cómo se concilian esas dos actitudes oficiales de que por un lado hay un organismo que difunde el vino, el consumo de vino como alimento, y por otro lado tenemos desde la presidencia, desde el presidente de la República, tratando de controlar lo más posible la distribución del alcohol, del vino, entre otras bebidas? Mirá, ¿no? yo te diría que todavía no hemos llegado a un estado o a una situación de claridad, de clarificación, que es la siguiente. Se habla del alcohol droga. Y Sí. entonces se hace tabla rasa con todos los alcoholes. Es decir, entonces, a ver, ¿cuál es el alcohol más nocivo? Desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de mantenerte tus propiedades, es decir, por ejemplo, para conducir, son los destilados de 40 grados. Tú vas a fiestas, como vamos todos, casamientos, el whisky es la bebida prácticamente que más se toma. Y más en Uruguay. Y más en Uruguay. En cambio, el vino, es decir, que siempre estuvo asociado a la gastronomía y a la mesa familiar y todo eso, me parece como que no se hace esa distinción. Entonces se habla del alcohol de forma genérica, lo cual no está bien, porque me parece que habría que hacer una distinción. Es decir, el presidente de INAVI, José Les, ha hecho campaña y ha hablado mucho de lo importante que es el consumo moderado, porque hay una cosa que es evidente. El vino está hecho para disfrutar y para ensalzar y para realzar la gastronomía, porque haces combinaciones que te gustan y que te ayudan a disfrutar más de la mesa. Pero hay una condición humana que es la siguiente. Es un término que se usa poco relativamente. Se llama la saciedad. ¿Saciedad qué es? Estoy saciado. Es decir, cuando estoy saciado, es decir, comí mucho, tomé mucho, no siento gusto. Es decir, ya sigo haciendo automáticamente y no estoy disfrutando. Entonces, es decir, el consumo moderado de alimentos y de bebidas, combinándolos de determinadas de bebidas, me refiero, no tomamos whisky durante las comidas. Es algo que es antes. Entonces, con el vino es lo que funciona, pero bueno. Para ti el vino, ¿está bien que el vino sea considerado un alimento? Sí, por supuesto. Siempre se consideró un alimento, tiene calorías, desde la antigüedad, toda la vida. Además, el INAVI ha tenido campañas de difusión del vino. Y hay una contradicción. Aquella con la canción de Nasser, Sí, Amo este claro. lugar, por ejemplo, claro. ¿no? La campaña del INAVI. Claro, En Argentina también hay con varios cantantes populares, de la que dicho sea paso, exacto. creo que actúa Rada actúa ahí también difundiendo el vino. Y hay una contradicción ahí entre, digamos, lo que hace INAVI desde el punto de vista publicitario, ya que lo mencionas, con el vino y la otra cuestión de controlar y no discriminar y poner todo tabla rasa. A ver, el vino fue nombrado bebida nacional el año pasado, no el anterior. Entonces es como que hay una cosa que no está todavía, no hay ideas claras en ese sentido. Bueno, si a eso le agregamos que el Estado uruguayo fabrica bebidas alcohólicas, Sí. y ahí bingo. Claro. O sea, hace whisky, hace grapa, hace espinillar, Coñac. coñac. Y es decir, y compite en el mercado Y sí. también. Y sí. En una bebida que pagamos todos. Me hablaron muy bien, nunca lo probé, del Magpie etiqueta negra, ¿no? Y he mirado por curiosidad en las góndolas cuánto sale. Creo que sale 420 pesos, no es barato, ¿no? Hay whiskies escoceses que están en promoción que salen más baratos. Sí. Pero bueno, ahí tenés.
Sí. Bien, ya describimos lo que era un salón de vino. Este se va a realizar el Miércoles 4. Miércoles 4 de noviembre, en Punta Cala. En Punta Cala. Bueno, ¿y a quiénes convocamos? Entonces, tú hablabas de aficionados a los vinos. Pero ¿yo puedo aprender de vinos en un salón como este? Si no sé nada, o no es el lugar para eso. Para eso están los cursos de la Sociedad de Catadores. Exactamente. Pero sí te va a despertar mucha curiosidad, ¿sí? Porque vas a ver mucha gente disfrutando, ¿sí? ¿Y querés que te diga una cosa, un agregado? Si no conoces nada de vinos, ¿con quién vas al salón? Con un amigo, o varios amigos, claro, que te acompañan y te llevan, ¿Y ¿no? qué se come en un salón de vinos? Hay sólidos, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una gran propuesta gastronómica de quesos, fiambres, panes, queseros artesanales que están con sus productos, ¿sí? ¿El mejor maridaje posible del vino es con un queso? Pregunto, no sé. Y básicamente sí. Yo diría que sí. El maridaje, un maridaje simple, porque es uno contra uno. Ajá. Un queso, un vino. En cambio, cuando tú tenés un plato hecho por un buen chef, condimentado exquisitamente, con distintos condimentos que le dan aroma, fundamentalmente el sabor viene más por el aroma, y ahí ya se complejiza más. Pero un maridaje sencillo, uno contra uno. Uh-huh. ¿Cuál es un maridaje? Él decía artesanos y yo estaba pensando en Brigitte. Sí. Contale de Brigitte y cuál sería Es una productora de Colonia que produce queso azul, uh-huh, estilo Roquefort, pero con leche de vaca, ¿sí? Y es un queso muy difícil de combinar. Y hay un casamiento clásico que es con un vino dulce, blanco dulce, y va a la perfección. ¿Sí? ¿Qué pasa, Eduardo, con los vinos de mesa? Los vinos en caja, los vinos que todavía... Yo ahora volví a ver que se siguen vendiendo sueltos. Como que ahora ha vuelto todo eso. Yo te diría, suelto cada vez se vende menos. Sí. Cada vez Pero es que me llamó la atención, ayer mismo fui a una vinería y lo vi allí las tres damas Juanitas con todavía se vende vino suelto, pero ¿sabés cuál es? Es increíble lo que son las cosas, ¿no? ¿Por dónde viene el...? A ver, a la industria le gustaría que no se venda vino suelto. En Argentina no se vende vino suelto, en Chile tampoco. ¿Por qué? Porque está el agregado de agua, claro. El viejo truco de los tamberos de Montevideo, ¿no? Que le echaban agua a la leche o agua al vino, entonces lo estiran. Ese es un peligro, además de que se puede deteriorar la calidad. Pero ¿por qué hay cada vez menos? Porque no hay damajuanas. ¿Quién fabrica en el mundo damajuanas de vidrio? ¿Entendés? Entonces eso está haciendo que se rompen damajuanas y que no... ¿No estaban prohibidas vender determinados tipos de vino de 3 litros, las viejas damajuanas de 3 litros? No hay ningún tipo de control por ese lado. No, en eso no. Pero es interesante que estoy pensando, no sé las de 3, pero de 10 es imposible conseguir. ¿No? Creo, es un poco atrevido porque no tengo el dato preciso, que no se fabrican en el mundo. Damajuanas de 10, ya, claro, a esta altura. Sí. Porque se ha sustituido por el Tetrabric y botellas más. Claro, que esa es la caja, Tetrabric. Sí, claro, la caja, sí.